Esteban, ha empezado el evento más esperado por todos los niños de nuestra iglesia. ¡Sí! ¡La Escuela Bíblica Vacacional! Dos oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Dos oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Dos oídos para oír, una boca para hablar, más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Dios les bendiga a todos los niños y a las niñas de esta hermosa clase. Bueno, ya llegó algo que nosotros estábamos esperando, que era la Escuela Bíblica Vacacional, con el tema Tu palabra guía mi camino. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver. Tu palabra guía mi camino. Bueno, la clase que corresponde en el día de hoy es Tu palabra me enseña a creer. Tu palabra me enseña a creer. Y vamos a aprender el versículo a memorizar en el día de hoy, que dice así: así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una vez más. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Bueno, a continuación vamos a ver la historia del rey Josías, un jovencito que desde sus 8 años comenzó a reinar en Jerusalén. Vamos a prestar toda atención a esta hermosa historia. La historia de Josías. Había una vez un niño llamado Josías. Probablemente era como los demás niños de su edad, solo que con una pequeña diferencia. Josías era el rey de Judá. Aunque solo tenía 8 años, era un rey. Josías era un buen muchacho que amaba y quería servirle a Dios, pero en su nación había muchos que no servían a Dios. En el país vivían personas que adoraban dioses falsos y habían olvidado que Dios cuidó a los hebreos. Adoraban estatuas e ídolos en lugar del Señor. Ellos amaban las cosas del mundo en lugar de las de Dios y habían olvidado obedecer las leyes y mandamientos de Dios. Josías quería que su reino confiara en el Señor, por lo tanto las cosas tenían que cambiar. Un día, Josías ordenó: vayan a decirle al sumo sacerdote que reúna el dinero que se ha llevado a la casa de Dios y que lo utilice para contratar obreros que reconstruyan el templo del Señor. El pueblo obedeció la orden de su rey e inmediatamente comenzaron a trabajar en el templo.
Entonces ocurrió algo increíble. Cuando trabajaban en el templo, encontraron el libro de la ley de Moisés. Era la palabra de Dios que había desaparecido durante cientos de años. Enseguida le llevaron el libro al rey Josías y se lo leyeron. Josías quedó sorprendido. Finalmente había escuchado la palabra de Dios y se dio cuenta que los hebreos no le servían a Dios como debían. Se sintió tan devastado que rasgó sus vestiduras. Sabía que Dios no estaba agradado con sus acciones y tenía que hacer algo al respecto. El rey Josías sabía que todos necesitaban escuchar la palabra de Dios. Reunió al pueblo y leyó en voz alta la palabra de Dios para que todos escucharan. Luego, Josías hizo un pacto con el Señor. Ellos guardarían sus mandamientos y le servirían de todo corazón. Derribaron y destruyeron todos los altares de dioses falsos. Despedazaron y quemaron las estatuas y los ídolos. Y el pueblo renovó su fe en el único Dios verdadero y viviente. Josías aprendió que la palabra de Dios nos corrige y que tenemos que vivir conforme a ella. Cuando el reino de Judá estaba en el pecado, la palabra de Dios fue la que los regresó al buen camino. Esto también se aplica a nuestro caso. La palabra de Dios siempre está a nuestro alcance. Podemos leer la Biblia tanto como queramos y escuchar directamente al profeta de Dios. Si en algún momento sientes que no le sirves a Dios como debieras, solo haz lo mismo que Josías. Regresa a la palabra de Dios. Hola, mis niños. ¿Les gustó la historia del rey Josías? Espero que sí. Vamos a hacer un recorderis de la historia que acaban de ver. Tenemos que en esta historia tan hermosa, Josías era un niño de 8 años que comenzó ¿a qué? A gobernar a Jerusalén. Pero al cumplir los 18 años se dio cuenta de que su pueblo había dejado de adorar y obedecer a Dios. Josías se entristeció y los llamó a todos y les leyó la palabra de Dios. Y desde ese momento todos comenzaron a escuchar y obedecer a Dios. Y se apartaron de todo lo malo que estaban haciendo. Y llegaron muchas bendiciones a su vida. Niños, qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Qué bueno es que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos edifica y nos llena de muchas bendiciones. Así que debemos ¿qué? Escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra para que seamos niños felices, bendecidos de parte de Dios. Bueno, mis niños, Dios les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes en esta mañana. No se les olvide el versículo que aprendimos en el día de hoy. Los quiero mucho. Chao. Dios les bendiga.